Bienvenidos a Norte Magnético, el único podcast en el que intentamos arreglar el mundo, pero se nos va de las manos. ¿Y quién es esta gente? Os estaréis preguntando. Pues a ello vamos. Cuénteme quién es usted. Mi nombre es Carolina. ¿Y usted? Yo soy Eduardo y soy un profesor de Geografía e Historia. ¿Y quién nos ha presentado? El gallego que os está hablando, lo sabéis por mi acento, es Iván. ¿Y tú? Por último, yo soy Sergio y en general somos 4 coleguillas que nos hemos juntado de la carrera hace ya unos cuantos años, por allá por 2013, y básicamente nos queremos juntar para comentar lo que haríamos cualquier viernes, diciendo tonterías, pero aquí, de forma formal, ¿verdad? Bueno, formal. Lo Bueno, vamos a intentar. Entonces, pues a eso vamos a intentar y ahora que vienen las Navidades, pues se nos ha ocurrido la idea. Sí, justamente en estas fechas, pues como diría el rey, tan señaladas, llega un momento pues que a mucha gente le parece un momento de familia, otra gente las odia, y me gustaría saber vuestra opinión sobre qué os parecen estas fechas tan importantes en el calendario. A mí personalmente, lo que es la celebración en sí es un poco indiferencia, ¿vale? Es verdad que luego hay celebraciones concretas, días de reuniones concretas, cenas de empresa, cenas de amigos, que, pues bueno, eso per se puede estar guay. Pero lo que son las fiestas, un poquito de indiferencia, no sé si estáis de acuerdo por aquí. Bueno, en mi caso personal he cambiado un poco lo que es, ha evolucionado mi opinión con respecto a lo que es a la Navidad. Cuando era pequeña las odiaba, no me gustaba. Sí, es raro, pero bueno, yo creo que sería un caso excepcional en España. Ahora que ya soy más adulta, pues no sé si ha sido ya el pasar ciertas experiencias, pues disfruto más con ellas, más con las Navidades, porque me las tomo ya de una manera mucho más natural, sin agobio, sin estrés y con pocas responsabilidades. Hay La que verdad. dejarla pasar, ¿no? Por Sí. supuesto. Totalmente. Bueno, desde mi punto de vista siempre han sido muy positivas y tengo muy buenos recuerdos de ese periodo. Yo creo que es un mecanismo de cohesión social fundamental que lo comparten muchísimos países a lo largo del mundo y yo siempre tengo un recuerdo igual familiar, de regalos, de fiestas, de buenas comidas, pero es cierto que yo creo que con el paso del tiempo, con la pérdida de ciertos seres queridos, pues igual o pierde la gracia o tiene un enfoque distinto. No sé qué opinas, Iván. Sí, yo pienso también que en mi cabeza tengo una idea que es como tú cuando te haces mayor pierdes automáticamente o sueles perder la ilusión por la Navidad. ¿Por qué? Porque cuando eres niño sueles tener esa ilusión de abrir los regalos, de estar con toda tu familia, que normalmente cuando eres pequeño sueles tener a toda tu familia al completo. Y ya cuando vas creciendo vas teniendo responsabilidades, pues también pienso que es más bien un engorro, por así decirlo, porque cenas de empresa, tú tener que regalar cosas a alguien que igual no les gusta, tener que aguantar al típico cuñado de turno muchas veces. Pues puede ser que Cierto. yo, por ejemplo, antes sí que la vivía con mucha más ilusión que ahora. Y ahora es como una fecha más en el calendario, la verdad. Tal cual, ¿no? Te duermes a las 5 con toda la emoción, a ver si te quedas despierto, a ver quién narices trae esos regalos, ¿no? Pero bueno, al final se pierde toda la ilusión para todo. Pero De todas formas ha cambiado bastante la Navidad. Vamos, en mi caso personal, yo siento que ha cambiado bastante la Navidad desde que era pequeña ahora. Bueno, partiendo de la base de que no existían las redes sociales y, eso lo es todo. claro, aparte, todo lo que engloba las fotografías, subir todas las redes y tal, bueno, pues claro, toda esa parte no existía y no existía Papá Noel. Ujú, Entonces se celebraba solo los Reyes Magos y ya está. ujú. No existía Papá Noel. No existía, no se celebraba Papá Noel. O sea, a ver, existía en otros países, evidentemente, pero no no había llegado a España lo que es esa costumbre. Porque en mi casa no se celebraba Papá Noel nunca. Pero es verdad que sonaba de fondo. Y yo decía, oye, ¿por qué aquí no viene Papá Noel? Pero es verdad que se oía. No sé si tú que nos sacas unos No, pocos es que años, ni sonaba de fondo. En ni mi época sonaba. ni sonaba de fondo Claro, Papá Noel. en ese sentido, No. ¿pensáis que la Navidad ha evolucionado un poco como época más tradicional de estar con la familia, algo más consumista, donde, por ejemplo, Papá Noel ha entrado ahí como intentando ser un poco de marketing para que pues haya otra fecha más, digamos, para que se compren cosas, sobre todo en Sinceramente España? sí. Sinceramente sí. Ujú. Yo creo que estamos en una fase en la que se trata de empalmar toda clase de festividades para
estirar al máximo el consumismo. Si os dais cuenta, desde el verano viene Halloween, que si os dais cuenta, todas las semanas de atrás ya se van enfocando a ello. Luego viene la Navidad, que no sé si es una impresión mía, pero esta vez ha venido antes. A mitades de noviembre ya estaban todos los árboles puestos, todas las luces ya puestas. Las luces. El ambiente de la capital ya era como transitado como si fuese Navidad. Y luego ya lo juntamos, se nos va casi a principios de enero pasados. Entonces tengo esa sensación de que se empieza a estirar un chicle ahí, gigante, en el que juntamos festividades. No sé Exacto. si soy yo, estoy loco o... No, es cierto. De hecho, habéis mencionado las redes sociales, pero yo creo que lo podríamos ubicar a principios del siglo XX, principalmente con lo que es la masa de consumidores que se fue creando, sobre todo a partir de la década de los 20. En ese momento de prosperidad, de crecimiento, sobre todo en Estados Unidos, empezó a incrementarse un sector servicios totalmente dirigido a la propaganda y utilizar, por ejemplo, la radio, utilizar el marketing desde distintos puntos de vista para que llegue al máximo número de personas. Entonces, yo creo que todo tipo de festividad, bien sea la Navidad, Halloween u otro evento, se intenta estirar para maximizar los beneficios de ciertas empresas. O sea que... Ahora, por ejemplo, que hablamos un poco sobre el marketing, ¿sabéis exactamente el origen de Papá Noel? O sea, porque mucha gente tiene el concepto erróneo de que Papá Noel, el Papá Noel que conocemos ahora, que es rojo, viene, digamos que fabricado un poco por Coca-Cola. Cosa que tiene en parte de razón, pero no es exactamente así. No sé si sabéis exactamente cuál es el origen. Bueno, yo creo que nuestro profesor nos va a poder ilustrar, ¿verdad? Lo que pasa es que me puedo remontar bastante lejos. Bueno, Entonces habría que ser un poquito breve para no aburrir al público. un poco breve, sí. A ver, yo creo que el ser humano siempre ha tenido una tendencia a unirse y a celebrar ciertos momentos clave. Entonces, hay que pensar que incluso desde el origen de la humanidad en la prehistoria, sobre todo con el Neolítico, con el asentamiento de la población, lo que trataban es de controlar directamente la agricultura y los ciclos, también las distintas estaciones, y por esa razón era fundamental saber cuándo se producía el solsticio de invierno. Entonces, sabiendo cuándo se producía, se podía controlar los momentos donde se cultivaba, cuando se recogía y luego cuando se podía disfrutar de ese alimento que se había cultivado. Entonces ya incluso los celtas, que podríamos irnos a Stonehenge, por ejemplo, en Reino Unido, ya utilizaban distintos sistemas de medición que obviamente con el tiempo libre que disponían, cosa que hoy en día no tenemos tanto, porque es así, ya podían ir viendo cuál era el momento del año donde el sol estaba mucho más bajo, ¿no? Y utilizaban todo sistema, incluso sistemas de enterramiento, y se podía ver la inclinación del sol perfectamente. Pues eso lo siguieron utilizando distintas civilizaciones. Lo utilizaron los persas, lo utilizaron los griegos, los romanos, por ejemplo. Hay una festividad que es muy famosa, que son los Saturnales. Sí, sí, sí. En honor a Saturno, y era un momento donde ya se había recogido la cosecha y de hecho se celebraba con banquetes, con regalos, y bueno, es un patrón que se reproduce. Entonces, en el momento del nacimiento de Jesús, que es verdad que varía un poco dependiendo de los historiadores que consultemos, es cierto que se intentó datar un momento de su nacimiento. Es verdad que lo que era importante era la Semana Santa, que conocemos hoy en día, a nivel cristiano, pero al fijar una fecha intentaron los distintos emperadores del Imperio Romano que coincidieran esas festividades con el nacimiento de Jesús. Entonces es cierto que en el siglo IV fue el Papa Julio I, creo recordar, quien dató el 25 de diciembre como la fecha en la cual había nacido Jesús. Pero O sea, que es una decisión política. Sí, es una mezcla, es una decisión política, pero también económica, cultural, religiosa. Era una forma de cohesionar a la población que tenía el imperio en ese momento. Sí, pero entonces estamos hablando de que el cristianismo, digamos que se apropió de fiestas paganas para celebrar su propia, o sea, la Navidad que conocemos hoy en día, al final tiene un origen
no cristiano, o sea, más bien pagano. Ujú. Lo que podríamos más bien llegar a la conclusión es que, en principio, las distintas civilizaciones, los distintos pueblos han tenido un mestizaje, una mezcla de culturas y han intentado no solo copiarse de otros dioses, de ciertas celebraciones, sino intentar encontrar un sentido a la civilización que estaban creando. Entonces, es normal que en un momento donde los principios, las ideas fundamentales que tenía la población estaban transformándose, estaban cambiando, pues los emperadores en principio también intentasen mimetizarse con su población. Entonces yo creo que es multifactorial, pero al final sí, se terminó produciendo una unión. No sé si tanto copiarse, pero sí, una unión de esos intereses. Y el personaje como tal de Papá Noel, Ujú. Sí. El personaje de Papá Noel es posterior. ¿verdad? Es cierto que se relaciona incluso con apóstoles, Ujú. que podríamos también analizar, pero también ha ido cambiando con el tiempo. No es lo mismo el comienzo de la Edad Media que la Edad Moderna como se vivía. En principio se le dio muchísima importancia, por ejemplo, a las celebraciones públicas, colectivas, masivas, que se realizaban en estas fechas, pero incluso después, en la Edad Moderna, con las guerras de religión, ya pasamos de un acto que es tan sumamente público a un acto mucho más reservado, más privado, Vale. que se quedaba en el ámbito familiar, sobre todo desde el surgimiento del protestantismo. Sí, ¿Vale? a ver, se dice que Papá Noel, en otros sitios también llamado Santa Claus, que conocemos hoy en día, viene de un arzobispo llamado San Nicolás de Bari, Mm. el cual estuvo en el siglo III. Era una persona que ayudaba, pues digamos que a los niños, a los enfermos, era una persona muy, muy querida en esa época. ¿Qué pasa? Que San Nicolás de Bari era una persona, es verdad que era mayor, o sea, los escritos que tenemos de él, era una persona mayor, pero a diferencia del Santa Claus que conocemos hoy en día, era una persona sin prácticamente barba, muy delgada, y que sí que es verdad que hacía regalos a los niños. ¿Qué pasa? Que toda esa, digamos que, historia de San Nicolás ha ido evolucionándose y adaptándose al folclore europeo, tanto en la Edad Media como siglos posteriores, y ya en el siglo XIX se empezó a pintar como ese hombre bonachón, regordete, con barba, el cual pues se mete en las chimeneas para dar regalos a los niños. Y cierta marca de refresco se apropió de Exacto, ella. pero Sí. no es que, como mucha gente piensa, Papá Noel es verdad que antes, San Nicolás sobre todo, se le vestía de verde. ¿Qué pasa? Sí. A raíz de que pasaron los años, los siglos sobre todo, ese folclore popular europeo ya lo pintaban de rojo como tal. Lo que pasa es que en el siglo XX, más o menos en los años 30, Coca-Cola sí que se apropió de ese bonachón, le puso más como cara de buena persona para intentar vender en sus anuncios, pues, Coca-Cola. Y O eso sea ha que el ido color rojo viene de Coca-Cola. ¿Me No, estoy diciendo? no, al revés. Eso es lo que piensa mucha gente, que el color rojo viene de Coca-Cola. Coca-Cola ya cogió el personaje. Ah, que es al revés, que la Coca-Cola nace de Papá Noel. Tampoco. Digamos No, que el Coca-Cola se color aprovecha del y color, ¿no? le da marketing a Papá Noel para que sea lo que conocemos hoy en día. Pero Papá Noel ya desde el siglo más o menos XIX ya lo vemos como esa persona Bueno, gorda, con barba, la cual... estamos trae diciendo el regalos. nombre del refresco y sabéis que no nos están pagando publicidad, ¿verdad? Oye, somos Coca-Cola, Vale. paga la promo, Vale, ¿eh? por Somos favor. conscientes. Vale, Queremos gracias. propuestas. Eso, O sea que- queremos Nos propuestas. pasamos a Pepsi. Vale, y ¿eh? pasando también, o sea, volviendo al tema del marketing, ¿qué os parece a vosotros todo este tema de la locura que hay hoy en día con las luces de Navidad en las ciudades? Bueno. Controvertido y controversial asunto. ¿Habéis estado en Vigo No, viendo las luces? no, y la verdad es que me lo pensaría 2 veces antes de ir. ¿Por qué? Nuestro bolsillo también, ¿no? Pero, a ver, yo me lo pensaría 2 veces antes de ir, pero básicamente por el agobio de las... O sea, yo entiendo que la gente quiere ir, quiere pasarlo bien, y a mí me gustaría ir, pero es el exceso de gente, o sea, es el... que a ver cómo se puede hacer eso para que todos en una época concreta podamos ver las luces. Muy Entonces, difícil. es muy difícil, evidentemente, y creo ya que es algo, sinceramente creo que es algo desmedido. Entonces, un poco Pero- desmedido. Evidentemente hay mucha gente que le gusta, está claro, a mí me gustan las luces, pero quizás es algo desmedido. Pero responde a una dinámica ya
centralista ya, ¿no? Que vemos en las grandes ciudades, sobre todo en el momento que ya que tú ubicas un nodo destacado dentro del país, como es Vigo, por X razón, en este caso la iluminación, que además ha tenido un éxito bestial. Hay Sí. gente de todo el país De que todo, quiere ir allí. exacto. Eso no se puede criticar. Ese- Los beneficios que tienen en invierno, en Navidad, el Exacto. Ayuntamiento de Vigo son muy, muy Brutales. altos. No, O no, sea, está claro, una cosa no quita la otra. Como Sí, sí. campaña y como forma de dirigir la ciudad, aunque sea en una época concreta, ha sido pues bestial. Pero es verdad que no le gusta a todo el mundo, porque a Carol no parece gustarle tampoco mucho subir al centro ahora, ¿verdad? Sí, bueno, pero aparte de eso, yo lanzo una pregunta por si la gente nos quiere contestar, la gente que haya ido a ver las luces de Vigo. ¿Han podido disfrutar esas personas las luces bien? O sea, en el sentido de, ¿han podido darse una vuelta por la ciudad, poder fotografiar las luces, poder luego ir a tomar algo sin esa masa de personas que evidentemente, partiendo de la base de que todo el mundo evidentemente quiere ir a verlas y tal, ¿se puede disfrutar bien las luces en algo tan masificado, en una ciudad tan masificada, porque va tanta Y gente? quizá vaya en el temperamento, ¿no crees? Igual que hay alguien que se anima a ir a una discoteca, que también está hasta arriba, otros que no. También puede ser, O sea, sí, que vaya puede de ir forma un poco en el temperamento. Si hay tanta gente, y encima yo creo que hay gente que repite, Es verdad, sí. algún placer tendrá, digo ¿Tú has yo. podido ir a Vigo, por ejemplo? ¿O Yo, has tenido siendo la gallego, es un pecado, pero todavía no he ido. Lo tengo pendiente. Pero sí que es verdad que tengo yo en mi cabeza, tengo una fecha límite, que digamos que es en este puente que hemos tenido de diciembre. Yo a partir de ahí no piso el centro de ninguna gran ciudad que tenga luces. Por ejemplo, aquí en Madrid. Mm. Ya. No voy porque es que yo soy una persona que no le gustan los agobios, no lo disfruta, y me imagino que como yo, pues mucha gente, cuando se encuentra con mucha gente alrededor, pues no disfruta de lo que está viendo. Exacto. A ver, lo primero que deberíamos pensar es para qué sirven las luces en las ciudades. O sea, la iluminación del ámbito urbano, Ujú. la principal finalidad era la protección, la seguridad. Ese era el principal objetivo que tenía la iluminación, por ejemplo, en el siglo XIX, y sobre todo con la introducción de la electricidad. Ahora bien, ¿para qué se iluminan tanto las ciudades? Como un foco de consumo, ¿vale? Un foco de ocio. Y es cierto que todo creo que es un punto intermedio. Estamos llegando a un punto donde con el urbanismo, como ha comentado Sergio, no solo son las ciudades que se están masificando, sino que son un foco de atracción de personas que vienen de otras zonas de esa ciudad, pero también del extranjero incluso, y lo que terminan haciendo es que sea insufrible ese tipo de climas. Te impiden el tráfico, te impiden que puedas disfrutar de un momento tranquilo con tu familia, te impiden que puedas disfrutar de ciertos productos que igual serían mucho más económicos si no hubiera tanta demanda concentrada. Ujú. Entonces, creo que podemos pasar de un punto atractivo a un auténtico infierno en la Tierra. No sé qué opináis. Pero... Pues Bueno. yo, sinceramente, estoy de acuerdo contigo. De hecho, esto me plantea otra pregunta, lo que has comentado del tema de focos de atracción del consumismo. Lo tenemos en todas las grandes ciudades o en casi todas las grandes ciudades, con lo cual eso me lleva a pensar, ¿qué diferencia una Navidad, por ejemplo, de Madrid a una Navidad de una ciudad que está a lo mejor en la otra punta? De España. No, de España o de Sí, Europa. Por ejemplo, ¿qué diferencia las luces que hay en Vigo, que es lo que tiene Abel Caballero, un pique entre Nueva York y Vigo, diciendo que las luces de Vigo son mejores que las de Nueva York? Exacto. Al final, las luces siguen siendo luces, los árboles, los abetos de Navidad siguen siendo los mismos, y como mucho podrá haber pues algún espectáculo por ahí. ¿Os acordáis A de la ver. carrera, no? O sea, la carrera que hablábamos de ese aspecto de diferenciación territorial a la hora de un lugar u otro, que no fuera tan homogéneo. A ver, por no pintarlo como si fuese aquí el infierno, con brilli brilli. A ver, es verdad que yo he ido este año, pero he ido hace ya unas semanitas, que estaba puesto el árbol y ya iluminación, pero todavía no era época navideña como tal. En Madrid. Bueno, todavía no lo es, ¿no? Pero vamos, pues cuando todavía no estaba tan transitado he ido, ¿vale? Y es verdad que es bonito
lo que es el espectáculo y cómo se combinan algunas de las luces. Vale, es bonito. Pero ¿qué pasa? Que eso, con el paso de las semanas, en lugar de ver eso, ves cabezas. Cabezas, no sé si habéis visto Madrid cuando estaba en Navidad, pues Sí. básicamente cabezas. Además, ese baño de gente por todas las calles que es Y al imposible. final Sí. es lo que ves. Entonces, como decía antes, a ver, depende del temperamento, de la personalidad Claro. de cada uno. Algunos animará a ir para allá. A mí, os lo aseguro, que ya he ido, no me vais a ver, porque yo ya he visto todo lo que había que ver. Claro. Sí, pero yo a lo que voy es que es un poco triste que, siendo unas fechas tan señaladas, que se pierda la identidad de cada ciudad, digamos. Porque yo a lo que iba antes con las luces es que da igual que estés aquí o estés en Estados Unidos, muchas veces las luces son las mismas. Mm. Por ejemplo, aquí en esta parte del mundo, los belenes son una cosa que ya aparte de tradición de... Yo, por ejemplo, iba con mi padre de pequeño al bosque, Ujú. allí en Galicia, a coger musgo, que está prohibido, obviamente, pero bueno, Vaya, vaya. que no se note. Que no se note. Eso queda Y entre nosotros. al final montábamos pues el Belén, es una experiencia en familia bonita y eso se está perdiendo hoy en día. Ahora, a favor, digamos, de pues, costumbres o fiestas venidas de Estados Unidos, por ejemplo, las cuales están quitando nuestras propias costumbres. Yo eso, no sé también qué pensáis del tema. Esto, Puede ser. la verdad es que es algo interesante lo que estás comentando porque esto nos lleva a lo que es a las fiestas o incluso en algunos lugares o en algunas zonas se pueden llamar hasta rituales de origen pagano, que era lo que estábamos hablando antes, que hoy día se siguen manteniendo. Sobre todo en el norte de España y en Cataluña. Me parece que hay una muy interesante, ¿no, Sergio? No, el tío de Nadal, El te tío de refieres Nadal, a... Y sí. de hecho ahora, me parece que es el día 8 cuando Mm. las familias allí a las tierras de habla catalana, pues compran un tronquito, le ponen la barretina, ¿no? Que es el nombre que tiene el gorrito este clásico catalán, ¿no? Que es rojo y negro. Y nada, le disfrazan, le ponen atuendos al tronquito Mm. y para que parezca así, no voy a decir humanoide, ¿no? Pero un ser con vida, ¿no? Sí. Entonces ya, pues al final lo que hacen es rellenarlo de esos regalos y pues se llama cagatío, porque al final, cuando llega el momento de desarbolar ese tronquito, pues parece que está defecando esos regalos, ¿no? Dentro de España es uno de los que siempre me ha llamado la atención y no sé, alguno lo habrá hecho en su casa fuera de Cataluña, pero desde luego que yo he hablado con gente catalana y es verdad que está súper generalizado y me parece súper interesante, la verdad. Está muy interesante lo que son esos rituales o esas fiestas que siguen manteniendo lo que es la identidad del lugar, como en Exacto. Galicia tenéis uno muy interesante, ¿no? Que se llama el apalpador, ¿puede ser? Sí, el apalpador. Pues sí que no lo he oído, ¿eh? El apalpador, ¿Y sí. de qué va? ¿De qué va? ¿Sabes de qué va? Porque- Me matáis. O sea, Porque ahora nos hemos mismo, quedado igual. O sea, sé que existe, sé que viene en las fechas navideñas, pero no sabría exactamente ahora mismo deciros la Pues- historia. Vale, nada, pues me como matáis. en este no podcast... es gallego en realidad. No es gallego, está... Se está pero, engañando pues, No, claramente. no me lo he preparado, lo siento mucho. Como en No. este podcast somos rigurosos con la información, buscaremos la información sobre en qué consiste el apalpador y También es apuntaremos. cierto que hay una cosa que ha contado Iván que me ha parecido interesante. Sí. Tú, por ejemplo, Vale, perdonad. montabas el Belén. La magia del internet es que ya tengo la información. Ah, Digamos que el apalpador en Sí. lo que se conoce como Papá Noel en el resto de España, Sí. digamos que en el resto del mundo, pues la noche de 24 de diciembre al 25, que es Vale. Navidad, aparece un carbonero, el cual trae carbón, como su propio nombre indica, y baja de las montañas para comprobar si los niños durante el año se han portado bien. Y si se han portado bien, pues les deja en la chimenea castañas. Pero en cambio, si se portaron mal, pues obviamente les deja carbón y se quedan sin regalo. bueno, O sea, pues estás queriendo decir que hay ciertos países que se copian o ciertas regiones que intentan mimetizarse con otras. Una de las cosas que me ha gustado es que has hablado del Belén. Puede Exacto, ser. sí. No sé si vosotros habéis hecho el Belén. Yo creo que es una tradición bastante típica de España,
Porque igual en otros países podemos encontrar el famoso árbol de Navidad que todos Ujú, conocemos. efectivamente. Yo, por ejemplo, hacía tanto el árbol de Navidad como el Belén, aunque yo era más partícipe del Belén. Me parecía fantástico el rol que podía tener cada figura, la decoración, el ambiente. Pero ¿cuál puede ser el origen exacto del Belén? También se llama pesebre. No se sabe exactamente porque hay muchas recreaciones de momentos históricos, pero se piensa que el primero que hizo esa recreación fue San Francisco de Asís Ah, mira. y es verdad que lo hizo hace mucho tiempo, pero que terminó influyendo directamente en Italia. Ahora bien, a España, ¿cuándo nos llegó Ujú. esa moda de montar belenes de una forma tan sumamente masiva? Nos llegó con Carlos III. Hay que recordar que Carlos III, que ha sido un rey bastante famoso, que se le nomina el mejor alcalde de Madrid también, él era de Nápoles. Entonces, lo que también se vivía en esa zona del sur de Italia, esa cultura de representar esas escenas cristianas, pues se empezó a reproducir en la capital española hasta lo que tenemos hoy en día. Que la verdad es que es fantástico Sí. y también es un foco de atracción de muchos turistas. Sí, la verdad es que sí. Y está el Belén napolitano en Madrid puesto también, ¿no? La verdad es que es una ruta muy interesante. La de los Belenes sí que es una ruta, la verdad, muy interesante. Yo la verdad que me acuerdo, ahí en Galicia de pequeño, yo estuve estudiando toda mi vida en un colegio de monjas Ujú. y una de las Sí. mejores épocas del año era ayudar entre todos los que estábamos en el colegio a construir el Belén. Era, digamos que te gustase la Navidad más o menos, eran unas fechas en las cuales pues todos trabajábamos en algo común y al final el resultado, que siempre solía ser espectacular, pues te hacía Mm. muy, muy orgulloso de lo que estabas haciendo, la verdad. Sí, aquí igual que mi compañero, yo estudié con las monjitas y, bueno, no sé si lo vivíais igual, nosotros lo que hacíamos era aprovechar la clase de plástica, ¿no? ¿Cómo se llama? Clase artística, no Sí. sé, tiene diversos nombres, básicamente es lo de las acuarelas, pintar, etcétera. Pues nosotros nos ponían un ejercicio de Navidad que era hacer una figura de arcilla y esa Ujú. figura de arcilla es la del Belén. Entonces al final te quedaba en la entrada un Belén gigantesco con un montón de pastores, la Virgen, quién hacía el niño, ángeles por todos lados. ¿El O sea, Belén lo hacíais vosotros, los alumnos? sí, los hacíamos con la Sí. figura de arcilla. No sé si ese saco de arcilla, ¿no os habéis comprado alguno alguna vez? Sí, sí, sí. El típico saco de arcilla es un saco pringoso, pues lo sacaba, yo hacía lo que podía, la verdad. Lo siento si me está escuchando mi profesora de plástica. Mi muñeco era horrible. De hecho, parecía de Walking Dead más bien. O sea, de hecho, yo hacía el muñeco y se me partía por la mitad, vamos. O sea, de hecho, el día que lo entregué, se me partió en dos y le entregué la parte de abajo y la parte de arriba por separado. Bueno, Hice lo que la pude. intención Pero es lo que estaba, ¿no? cuenta. La intención es lo que cuenta. Jo, pues qué bien. Eso no te lo qué suspendían, ¿eh? bien. Ese ejercicio no te lo Yo me suspendían. acuerdo Ahí que- tenía yo mi 5 por penita. Bueno, yo me acuerdo que en mi colegio no era así, lamentablemente. En mi colegio yo llegaba y ya estaba un día, Navidad, llegaba a clase, entraba por la puerta y ya estaba el Belén montado. Ya lo Ya. montaban, lo Pero había montaban un los- Belén, por lo menos, ¿no? Había un Belén, lo que pasa que, bueno, pues no interactuábamos los niños y estaba Ah. montado ya por parte del profesorado. Pero ¿Y bueno. algún árbol de Navidad? Que es así, ¿no? Pues Yo creo la que verdad más es ahora... que eso yo no lo recuerdo que hubiera un árbol. No lo recuerdo. Es que lo del árbol no sé si es más popular Más a de día de ahora, hoy. quizás, no A ver, recuerdo en mi yo. casa yo he tenido árbol. Belén no he tenido. En mi casa sí, ¿vale? pero en el colegio ya sí que no lo recuerdo que hubiera un árbol. Es que lo del ¿Sabéis árbol de dónde viene el árbol de Navidad? ¿De dónde viene el hecho árbol de Navidad? del poner- bosque. ¿Del bosque? Bueno, un árbol, sí. Pues eso. realmente viene de Europa del norte, o sea, Ujú. de Alemania, Tiene sentido. en el siglo más o menos XVI, en el cual se empezaron a adornar durante las fechas navideñas pues, árboles naturales, abetos, pues, básicamente pues por darle un poquito de lo que decimos ahora de poner las luces para que queden bonitos, pues allí lo que hacían era poner manzanas y galletas en los árboles Ujú. para adornarlos, digamos. Y esa tradición, pues poco a poco se fue extendiendo al resto de Europa, porque no sé si alguna vez habéis ido de viaje en estas fechas a países europeos, No, sobre la todo de verdad es Europa que de Centro Europa, Sí. Europa del Norte.
los árboles de Navidad, la mayoría suelen ser naturales y suelen ser espectaculares. O sea, nada que ver con los artificiales que tenemos aquí en España. Sí. Y la verdad es que es una tradición que se fue extendiendo a medida que pues, la inmigración también se iba y venía de estos países. Y pues ha llegando a ser lo que tenemos hoy en día. Mira. Es verdad que yo siempre he pensado que no era precisamente de Europa del Sur, ¿no? Ese tipo de árbol, ¿no? Entonces, de por ahí tenía que venir. Y bueno, estábamos hablando de las tradiciones que tenemos aquí en España, pero yo os voy a contar un par de tradiciones que hay en Europa que la verdad es que son un poco raras, bastante raras. En La Europa. primera, nos vamos a ir hasta Austria, en la cual existe una figura llamada Krampus. ¿Sabéis alguien qué es el Krampus? Krampus. Krampus. No. Vale, Oh, pero pues me suena a mí a película... imaginaros a... Sí. A película, sí. Lo han... De terror. Exacto. Hay una película de terror donde aparece una figura parecida al Krampus en un bosque, que Ujú. yo creo que, bueno, fijo 100% que está basado en esto. Pues digamos, imaginaros a una bestia con cuernos de cabra, así como con pelos desarrapados, por así decir, Ujú. y que llevan una rama de abedul en la mano. Vale, pues esto es la figura del Krampus, la cual en la tradición austriaca, justo la noche del día 5 al 6 de diciembre, es decir, justo esta noche, baja a hacer maldades por los pueblos. Y lo gracioso es que hay gente realmente que se disfraza de esto. Las ciudades, o bueno, más bien las zonas rurales, se prestan a ello, las cuales se emborrachan, van con las ramas de abedul en las manos y van pegándole a diestro y siniestro a la gente que se encuentre por el camino. Pero pegándoles de verdad, Pero no, fuerte. no imitando que O le sea, que pegan. absorben el personaje. Sí. Digamos que en la cultura austriaca, esta gente castigaba a los niños que se portaban mal, Pero pegándoles latigazos. les pegan de verdad O sea, y salen con Sí, la sí, marca. salen con la marca. Madre mía. A ver, digamos que ahora lo acotan más y la gente ya que va ahí, pues sabe a lo que va. Pero para que veáis que en España, por ejemplo, se deja carbón y allí se le zurra a saco a los niños. Eso sí que es pedagogía, ¿eh? Jope con los austriacos. Eso ¿no? digo yo, jope, con los austriacos, madre mía. ¿Vosotros Madre mía. tenéis alguna curiosidad más? Luego voy con la siguiente, que para mí es la mejor. Bueno, hay una curiosidad que también os puedo resaltar por si acaso no lo sabéis. Ujú. Cuando hemos hablado del Belén, hay unas figuras que son claves y que se les suele representar, que son los Reyes Magos. Ah, sí, sí. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que por lo menos es cierto que hay en distintos textos donde se habla de los elementos que ellos portaban en sus manos y que entregaron a Jesús, pero no se Ujú. sabía exactamente ni su número ni cómo fue representado ese evento. Entonces fue posteriormente, en el siglo VI, cuando se empezó a transcribir y a fijar que podían haber sido 3 Reyes Magos, pero a lo largo de la Edad Media, por ejemplo, no se ha representado exactamente igual a los Reyes Magos. ¿Claro? Entonces, la imagen que tenemos de ellos, Sí. si pusiéramos a unos niños a dibujarlos directamente, su representación es posterior. Es decir, que con el paso del tiempo, a lo largo de la Edad Media, sí se fue desarrollando esa creatividad sobre cómo podían ser los Reyes Magos. Entonces, se planteó que podían ser incluso una representación de distintos continentes. El continente igual asiático, europeo, africano. Y cuando se empieza a representar de verdad como la imagen que tenemos. Ya fue en el Renacimiento, donde podemos empezar a ver esos primeros cuadros donde aparecen los Reyes Magos tal cual como los conocemos en cualquier tipo de anuncio. Vale, entonces yo te pregunto, entonces hay un toque de creatividad ahí, artística quizás, ¿no? En la imagen que todos conocemos de lo que son los Reyes Magos. Hay que pensar que no había fotografías en ese momento, no podías Claro. sacarte una selfie con los Reyes Magos. Sí. ¿Entra en juego ahí la tradición oral? Sí, hay una mezcla de tradición oral, de ciertos fragmentos que se han ido encontrando y luego de intentar buscar un sentido a cómo consiguió igual Jesús traer simplemente por su nacimiento a 3 reyes que podían ser fundamentales, con mucho poder, simplemente para ver al Hijo de Dios. Entonces, bueno, es algo interesante No, y de muy hecho, curioso, sí. si vais a los principales museos,
que hay, por ejemplo, en Europa, Ujú. podéis ver cómo si empiezan a representarse los Reyes Magos como los conocemos, ya podemos estar entrando en el Renacimiento, en el Barroco, ¿vale? De hecho, Velázquez en el Museo del Prado tiene pues algunas obras donde aparecen representados, o Rubens, que bueno, es contemporáneo de Velázquez, ese estilo barroco, y también les empieza a representar con esos atuendos, con esas vestimentas, con esos rasgos físicos, ¿no? Con esas barbas también. Y nada, me parece que es algo No, muy curioso. interesante, sí, la verdad es Sí. que es muy interesante. No, la verdad es que en España se mantienen aún rituales en muchas zonas que son conocidos a nivel local, pero bueno, yo pienso que, de hecho, me he traído una pequeña lista para darles ese homenaje que creo que se merecen. Hemos hablado de lo que es el apalpador en Galicia. Luego tenemos espero decirlo bien, el Olentzero y Maridomingui en el País Vasco. Forma parte de la tradición vasca. A mí la verdad es que me parece súper interesante. En Asturias, a riesgo de no equivocarme, el Anguleru. Anguleru. De gulas. Sí, de gulas, sí, tiene que estar relacionado, está claro. En lugar de carbón te traía gulas. La Anguleru es como una L y una apóstrofe. Una coma de esta apóstrofe detrás de la L. Sí. Y luego, la verdad es que hay en Écija, creo, que hay una tradición que se llama el tientapanzas. El tientapanzas. El tientapanzas, que también es muy, muy interesante. ¿Pero es Y comida o...? no, es un personaje tradicional local de allí. Y la verdad es que también tiene una historia muy interesante detrás. O sea que hay pequeños rincones en España que sobresalen de toda esta Navidad homogénea que estamos teniendo todos o que vivimos todos. Y que bueno, que mantienen sus tradiciones, y creo que es interesante Sí que es verdad. reconocer todos estos lugares, Sí, la sí verdad. que es verdad, dentro de un proceso de desterritorialización, ¿no? Que se le llama, es homogeneizar las celebraciones, homogeneizar cómo lo vivimos, ¿no? Pues es interesante todo esto que nos estáis contando de aún hay un pueblo que lo celebra así, un personaje que está solo aquí, una tradición que se mantiene en esta región. O sea, yo creo que eso tiene un enorme valor más allá de todo luces, todo regalos, todo Cyber Monday y todas estas cosas que está ya ahora. Totalmente. O sea, me parece que al menos Totalmente. hay algo de esperanza en Sí, cuanto sí, a eso. totalmente. Y para que veáis que en otras partes del mundo celebran pues estas fiestas de maneras muy peculiares, os voy a tener un caso que yo cuando lo estaba preparando, para mí nunca había escuchado sobre esto y me parece muy, muy curioso cuanto menos y pues súper gracioso. Viajamos hasta Suecia, un Muy pueblo bien. de Suecia que se llama Gable. No sé si lo pronuncio bien, yo pues, mucho sueco no... ¿Geble? Gable puede ser, ¿Qué ole? Sí. Yo por un posiblemente. equipo de fútbol ahí que me suena. pues puede ser, en el cual tienen una tradición de... que tienen una cabra de 16 metros de altura más o menos, hecha 100% de paja. Digamos, una escultura de una cabra perfectamente hecha, adornada, de paja, muy bonita. Hasta ahí, más o menos, bueno, pues está bien porque es una figura bastante grande, impone, impresiona. Pero digamos que lo peculiar de esto es que desde los años 60, desde exactamente 1966, la cabra, digamos que no acaba muy bien. La cabra... La tiran por el campanario. no, 16 eso metros es lo de que había cabra pensado. tirándolo por el campanario, no te digo No lo nada. había Es, pensado. Pero es de paja, si te cae encima no es de pasa paja nada. ya, pero subir eso... digamos que la tradición como tal es que gente aleatoria, Sí. intentan destruir la cabra de diversas maneras durante estos años y el ayuntamiento intenta que eso obviamente no pase. Es más, la pena por destruir a la cabra tiene prisión ahí en el pueblo. ¿Qué pasa? Esto se ha hecho popular. Digamos que la primera vez que pasó esto fue en 1966, donde la cabra se quemó. Ardió por lo que sea, Ujú. no, le prendieron fuego Sí. y se acabó quemando. Digamos que otra vez, para que os hagáis una idea, llegó un coche, se saltó el cordón de seguridad Policial, sí.
y atropelló a la cabra. O sea, se metió por el medio Y atravesó la cabra. y la Madre mía. destruyó. Madre Otra mía. vez intentaron secuestrarla con un helicóptero. ¿Cuántos kilos has dicho? Bueno, ¿Cuántos en serio. kilos has dicho? 16 metros de altura. Metros. Ah, metros, No, 16. la paja no pesa mucho. 16 metros. Y aún así, yo, no Yo, me, es que, yo si de estoy todas conduciendo no me voy a formas- tirar contra De todas ello. formas, es que yo pensaba que Suecia, hemos dicho, Los ¿no? suecos. Suecia. Los suecos eran gente centrada. ¿sabes? No, O sea, pero tranquila. lo gracioso de este caso es que Serios. digamos que el ayuntamiento- No son serios. el ayuntamiento piensa que la cabra como tal es el símbolo de la Navidad ahí, pero realmente lo que es el símbolo no es la cabra, que puede estar muy bien. Y es más, tenéis toda la gente que lo quiera ver, hay un directo 24 horas puesto por el ayuntamiento Para cabra. para la cabra. Para que la ya cabra. está hecha, la desmontan el día después de Año Nuevo, la empiezan a desmontar si sobrevive, cosa que muy pocas veces ha pasado, pero desde ya lo podéis ver, hay un directo 24 horas enfocando a la cabra para ver qué pasa este año. Lo gracioso es que hay apuestas legales de casas de apuestas que puedes apostar a ver si la cabra sobrevive o no sobrevive este año. Es muy gracioso. Y tengo aquí desde el año, no os voy a decir todo, pero desde el año 1966 lo que pasó. Sí. En el 66, incendio. 67-68, la cabra sobrevivió. Vamos. En el 72, por ejemplo, colapsa por sí sola. Ah, que se derrumba. Sí. Se derrumba. En el 81, o sea, digamos que desde el 68 Ujú. hasta el 81, siempre se ha destruido, todos los años. Por ejemplo, en el 76, un coche la atropelló. O sea, se metió por el medio. Madre mía. En el 83 le destruyeron las piernas. ¿Le partieron las Le piernas? partieron las piernas. No sé, a mí me está dando pena la cabra. Sí, la verdad es que, No sé. sobre todo las personas que han construido esa cabra, ese esfuerzo y... Eso sí, es verdad que desde el 2017, que le han puesto ya cámaras de vigilancia, el directo que os estaba comentando, y guardias como tal, 24 horas para evitar que alguien hiciese algo, pues 2017 sobrevivió, 2018 sobrevivió, 2019 sobrevivió, 2020 con el coronavirus también sobrevivió, 2021 ¿Murió? le prendieron fuego. Es decir, Con cámaras y Ya todo. había Con aguantado cámaras, mucho, con- había hubo aguantado. una persona, Pues eso ya es... Con cámaras Pues sí, y seguridad, ¿eh? una Le persona prendieron fuego. alcoholizada fue Se sacrificó por fue todos. ¿no? pillada prendiéndole fuego y ardió. Esto obviamente. ya no puede ser, lleva mucho tiempo. Ya, llevaba no le mucho tiempo pararon antes. sobreviviendo, sí, Y no en puede el ser. 2022, que es el último año que tengo datos, sobrevivió. Sobrevivió. Bueno. A lo que vamos La es que- vigilancia tiene su éxito, ¿no? Por lo que parece. Exacto. El ayuntamiento piensa que, porque hay mucha gente y después de esto yo creo que va a haber todavía más, mucha gente de todas partes de Europa y del mundo que van ahí solo para ver a la cabra. ¿Con el propósito de verla o intentar destruirla? Yo creo que la Es mayoría que- por intentar destruirla, pero claro, Más bien, no, ¿no? no todos se atreven. No todos se atreven. Pero es que el ayuntamiento no se da cuenta que realmente el reclamo es ese. El Es reclamo es claro. ese, a ver turístico. quién sí. va a destruir y cómo lo va a hacer la cabra. Pero ahí yo lanzo una pregunta. ¿El reclamo es ese o esa excitación de estoy haciendo algo ilegal? Porque claro, Un poco mi todo, pregunta ¿no? es, si eso pasara a ser ya legal, ¿de verdad tendría tanto éxito? Buena pregunta. Yo creo que todos hemos jugado alguna vez a Polisicacus de pequeños y Efectivamente. la excitación No, de hacer sí. algo mal. Sí, bueno, y la Perdería toda la incógnita gracia. de ver cuál va a ser el futuro de esa pobre cabra, que le pueda suceder un destino trágico u otro, sobrevivir. Entonces yo creo que esa incertidumbre nos genera Engancha, también engancha, inquietud sí, y sí. de hecho es lo que nos mantiene muchas veces atentos a ciertas novelas, series, el no saber qué puede pasar, que nos sorprenda totalmente. O sea que es normal que sea ya un foco de atracción y por eso no creo que lo terminen haciendo legal. Exacto. Pero yo creo que Se lo incluso cargarían. las propias autoridades, pues al final van a asimilar que lo más probable es que tenga un final trágico. Entonces, yo creo que va a ser la tendencia. No, no te creas, ¿no? Últimamente no se la están últimamente cargando. están bastante tranquilos ahí los Está juegos. sobreviviendo. Está sobreviviendo. Bueno. Pues A nada, ver, ya tenemos próximo viaje. En verdad, yo, visto lo visto, casi que prefiero una cena un poco incómoda con el cuñado aquí que prender el fuego mobiliario urbano o estar detrás de una persona borracha pegándote con una rama de abedul. No sé qué pensáis. Pues Bueno,
Hombre, hay ciertas fiestas y rituales que son muy interesantes. Bueno, es divertido también. Es divertido, O es sea, divertido. Hay algunas cosas que sí pueden ser Tenemos que divertidas. inventar alguna por aquí. Ya, Una inventa. A tradición. mí ahora se me viene a la Marmota. cabeza, cuando éramos pequeños, por ejemplo, no sé si tenéis alguna anécdota que podéis contar sobre vuestra infancia y las navidades. Algo. Sobre todo la de la arcilla. Esa ha sido buena, ¿eh? Esa ha sido A buena, ver. esa ha sido buena, sí. A ver, sobre todo era gracioso vivirlo en el colegio. Pues era ahí donde se hacían más actividades, se hacían más travesuras, o sea, se vivía así un poco más en conjunto, ¿no? Más que allá que el núcleo familiar, que es un poco más reducido por definición, te juntas con tus tíos, tal, pero lo normal se liaba en los colegios, yo creo. No sé. La pena es que yo por lo menos cuando era pequeño Ujú. iba viendo que pasaba de una etapa en la infancia donde todo era mucho más mágico, donde había mucho misterio, Ya. donde yo me creía directamente que venían igual los Reyes Magos a traer los regalos y de hecho encima tu familia, que es maravillosa y que aprovecha también para engañarnos pero de buena fe, igual te dan pistas de que me ha parecido ver al Rey Mago por la ventana, que se iba rápidamente y claro, eso te daba una emoción de es que casi les pillamos a unas personas tan sumamente importantes para el mundo. Pero igual esas son las primeras etapas de la infancia. Cuando tú vas creciendo, al final lo que termina valorando los amigos son los regalos y yo creo que se le empieza a dar más importancia a ese aspecto. Y yo creo que también con las redes sociales, con los medios de comunicación, también por los hermanos mayores, cada vez se va contando más cosas de los Reyes Magos y cada vez es más pronto cuando empiezan a saber ciertas cosas. En la infancia yo creo que se rompe cierta magia del aspecto bonito que detrás tanto de Papá Noel como de los Reyes Magos. En mi caso, era más los Reyes Magos que Papá Noel. Que Papá pero Noel, no sé cómo claro. sería tu caso. Claro. Bueno, en mi caso personal es que, como os he comentado antes, es que no, la figura de Papá Noel, bueno, pues no estaba no estaba en las Navidades, o sea, no había llegado aún. Yo, sinceramente, soy de las, no sé, será porque, claro, una infancia ciertamente inocente, porque yo, a ver, lo voy a confesar, o sea, aquí encima de la mesa lo voy a confesar. No quise dejar de creer en los Reyes Magos hasta los 11 años, casi 12, ¿vale? Y cuando lo normal. Porque era como, no, y me acuerdo que era como, compañeras de clase me decían, bueno, tú sabes que no existen los Reyes Magos, y no, sí, yo sé que no existen, evidentemente, Pues- pero dentro de mí era como, no, ¿cómo que no? Sí existen, Es tienen verdad que que yo seguir creo que existiendo. sobre todo lo destripaban los compañeros de trabajo. Claro, digo, el era trabajo como, del sí, colegio, no puede ser, tienen que seguir verdad. existiendo. Pues ese me parece un factor interesante también de la maldad humana. Es decir, Uy, melón, si hay melón algo, para abrir. si hay Sí, algo, Melón maldad, para sí. abrir. Yo creo que más que la maldad humana, la maldad que tienen muchos niños, a veces, intentando, ya que yo no tengo la ilusión esta, yo Ya. creo, tampoco quiero que la tengas tú. Más bien envidia, ¿no? Esa... que tú sigues emocionado y yo estoy aquí ya con toda la historia destripada, pues ala, te la destripo a ti también. pero es una maldad que se conecta también con la envidia, con un montón de elementos que, desde mi punto de vista, son intrínsecos del ser humano. Si ellos han recibido una determinada noticia que es desagradable, claro, ¿cómo no la van a compartir con el resto? Bien sea por la preocupación o por ver cómo hay ciertos hermanos, amigos, que ellos piensan que viven dentro de como de un sueño y que no es la realidad. Obviamente, sabemos los cuatro que los Reyes Magos existen. Obviamente, eso lo Obviamente, sabemos. por supuesto. Por supuesto. Si hay algún Y- niño que nos está escuchando, obviamente, Existen, la ¿eh? noche del 5 al Es así, 6, que- portaros bien, que... Que no se engañen, porque existen, obviamente. Pero igual por lo que les han contado, pues obviamente, pues hay algunos que lo saben más a una edad u otra, pero bueno, yo como profesor, en mi caso soy de secundaria, yo me he encontrado un poco de todo. Y es cierto que igual a ciertos alumnos ya les van diciendo cosas sus hermanos mayores, bien sea pues para hacerles la broma o engañarles, y hay algunos que obviamente siguen confiando en los propios Reyes Magos. Y a mí me parece precioso y es algo que yo creo que si se mantiene, cuanto más tarde, pues yo creo que es mejor. Yo, Pues por sí, sí, ejemplo, O sea, en porque mi es muy casa, bonito. Sí. en mi casa siempre hemos sido más de celebrar los Reyes Magos antes que Papá Noel.
Obviamente en Papá Noel pues también recibí algún que otro regalo, pero yo Papá Noel sí que es verdad que nunca tenía esa pues ansia ni emoción de que llegase el día para que me diesen los regalos. Y en los Reyes Magos, es más, todavía hoy en día, muchas veces la noche del 5 con las cabalgatas, todo el ambiente mágico que se respira esa noche, a mí siempre es una noche que me gusta que llegue y sobre todo disfrutarla, pero por eso, porque al final yo creo que esa chispa que tenías de pequeño, esa ilusión, yo por lo menos creo que 100% nunca la he llegado a perder. Y pues siempre tienes ganas de que llegue el día 5 pues para emocionarte un poco, ver el ambiente que hay en las cabalgatas, ver la ilusión de los niños. Y yo creo que eso también es una cosa que es muy de España, porque la mayoría de países de Europa pasa año nuevo, o sea, fin de año, y se acaba la Navidad. Y se Y acaba. somos de los pocos países del mundo que la Navidad llega hasta el día 5 o 6 de enero. Ya. Y es una cosa, los Reyes Magos, que es cosa nuestra, digamos, o sea, es muy patrimonio nuestro y que está bien también reivindicarlo. Yo por eso resalto que al final es una tradición religiosa que no se practica igual en todas las partes del mundo, porque igual es más propio del sur de Europa, de una zona más mediterránea, que son países igual tradicionalmente católicos, pero bueno, ya en distintas partes de Europa o del mundo que se sigue celebrando, porque hemos exportado también esa cultura. Pero bueno, al final es un fenómeno de masas, un fenómeno que permite pues alegrar a las familias. Pero claro, mientras tenemos momentos tan sumamente bonitos, donde vemos a niños súper ilusionados, los padres, las madres, viendo cómo se alegran, cómo recogen los caramelos en las Sí, cabalgatas, sí. cómo están pudiendo sentarse con Melchor directamente o con sus pajes, que son súper importantes para que funcione toda esa maquinaria, nos encontramos que no se vive la Navidad igual en todas las partes del mundo y no solo en periodos de paz, Claro. sino cómo se vive la Navidad incluso en periodos de guerra, ¿vale? Porque la Navidad lo asociamos con un momento de paz, de prosperidad, de felicidad, pero claro, ¿cómo se vive la Navidad? Cuando de repente llega una crisis económica y cuando el consumismo, la capacidad de acceder a ciertos productos ya es limitado porque no hay ese dinero, igual porque a los Reyes Magos no les llega para traer todo ese suministro de regalos, porque se complica la situación, o porque las rutas para que lleguen los Reyes Magos se complican también porque haya un conflicto bélico. Por lo que sea, por desgracia, en la actualidad sigue habiéndolo, pero lo ha habido a lo largo de la historia. Simplemente hay que pensar, por ejemplo, no solo en las guerras de religión que he citado antes, en las guerras napoleónicas, sino en las guerras mundiales, mismamente. Mismamente, sí. En las guerras mundiales estaba empezando lo que era la guerra total. Ya la tecnología que se utilizaba en ese momento permitía que no utilizaras solo un disparo, sino que con un simple arma pudieras pues, matar a un montón de personas. Entonces, el número de bajas se multiplicó. Eso, desde el punto de vista psicológico, es traumático y obviamente no es precisamente un momento que quieras disfrutar, que quieras celebrar en familia. Ahora bien, se dan ciertas paradojas, como ocurrió durante la Primera Guerra Mundial, en la primera fase, 1914-1915 creo que fue, que se llama la Tregua de Navidad. Y aunque es bastante famosa, porque fue un momento donde los soldados franceses y alemanes que se estaban enfrentando en el frente occidental, ¿vale? Que era justo en el momento donde se estancaría la guerra y empezaría la famosa guerra de trincheras que conocemos todos, decidieron dejar a un lado las ametralladoras, los carros de combate que estaban comenzando también a utilizarse los tanques, la aviación, para simplemente jugar partidos de fútbol, intercambiarse aunque sea cigarrillos, cualquier tipo de ¿Entre regalo. los dos bandos, entre ellos? Entre Sí. los dos bandos se juntaban en un punto intermedio para hacerlo. Porque tengo entendido que esa guerra no tenía una motivación personal de los combatientes tan importante como en otras guerras. Entonces, no sé si había ese sentimiento de obligatoriedad de que estoy aquí porque tengo que estar aquí, pero en realidad no quiero estar aquí y a la mínima voy a querer festejar o voy a querer, digamos, descansar de ese infierno, ¿no? A ver, también es que la Primera Guerra Mundial tuvo una evolución psicológica también para los soldados. Es cierto que cuando comenzó el conflicto bélico había muchos jóvenes principalmente
que estaban ilusionados porque habían vivido la paz armada que se llamaba durante muchas décadas. Es decir, que no había llegado a estallar una guerra como tal en Europa, sino igual en otros continentes, en otros focos secundarios. Eso sí, escuchaban historias de héroes que habían combatido, de sus antepasados podían ser, y lo glorificaban. Entonces vieron la Primera Guerra Mundial como un momento para dejar huella en la historia. Pero que se encontraron una situación que no era la que habían leído en sus novelas, Claro. en sus libros, sino que se encontraban con una masacre. Claro. Entonces ellos ya empezaron a cuestionarse la finalidad, si de verdad estaban defendiendo a su país como tal, si estaba sirviendo, porque llegábamos en un momento que encima se había estancado la guerra, que no avanzaba y lo único que se incrementaban eran las bajas. Entonces tú ahí también te cuestionas el objetivo que estás cumpliendo, empiezas a echar de menos tu familia, Ya. echas de menos lo normal que considerabas antes, las tradiciones, y por eso intentaban de alguna forma volver a ese pasado que tenían viviendo pues una situación trágica en Que te ese rompe con momento. todo, o sea, te rompe la rutina, bueno, todo, o sea, Al rompe final, todo una tu guerra ser, no es nada te rompe todo tu ser, que le guste está claro. padecer a Toda alguien. tu construcción como persona queda rota completamente. También Tu día a día, seguro sí. que tiene un papel importante la propaganda, ¿no? De idealizar, desde a lo mejor, no sé, corrígeme si me Idealizar la equivoco, guerra, de exacto, idealizar exacto. a tus combatientes para mantener la moral de la tropa. Tan Eso. sencillo como eso, mantienes la moral de la tropa, les tienes combatiendo a tope, pero es verdad que luego no pueden disimular, por mucho, el poder político está sentado en una mesa, no puede disimular lo que es la realidad, y es lo que se encuentra. Está claro. Claro, esa paradoja también se la encontraban, que había ciertos generales, ciertos dirigentes políticos que ya no estaban en el frente de batalla, como ocurría igual en el pasado, sino que lo veían a la distancia y lo Exacto. único que veían es que el número de bajas con un listado se incrementaba, ¿no? Claro. Pero es cierto que la propaganda fue fundamental. Que se celebrase de una u otra forma la Navidad, que por ejemplo pudieran escribir cartas a sus familiares, era aunque sea una motivación mínima para mantener a la tropa con ciertos ánimos para que lucharan con vigor en la batalla. De hecho, incluso en la Segunda Guerra Mundial, Alemania, el Tercer Reich, pues para ellos era fundamental mantener la propaganda. En el caso de Goebbels, que era el ministro de propaganda, pues trataban aún así de incentivar a la población a que siguiera luchando por el imperio alemán, que bueno, se estaba creando, pero que intentaban revivirlo desde hace siglos, ¿no? Entonces eso fue fundamental, pero también lo hacía Estados Unidos, lo hizo durante la Segunda Guerra Mundial o incluso la Guerra de Vietnam. En distintos momentos críticos para la población, mantener el ánimo de las tropas de la población es fundamental. Hay mucha psicología ahí detrás, ¿verdad? Hay mucha, Muchísima. Sería muchísima. la más profunda que te puedas imaginar. Piensa que te está Totalmente. jugando la vida. Totalmente. Y volviendo al tema de la Navidad aquí en España, yo creo que estaréis conmigo que no hay nada más español que el sorteo de la Lotería de Navidad. Me gustaría un poco que me dieseis vuestra opinión, porque, por ejemplo, para mí es un poco... el Estado últimamente se ha puesto muy riguroso, digamos, con el tema de apuestas y todo lo que tiene que ver con el juego, pero después están orgullosos de venderte la ilusión de que compres tu Ya. décimo de lotería para, si te toca el gordo, esa ilusión de que puedes ser millonario. No sé, ¿qué pensáis vosotros de Sí, esto? es una tremenda paradoja lo que se está ahora cociendo, ¿no? Porque es verdad lo que estás diciendo de, ay, por un lado, ilusión, te voy a incentivar a, uy, qué bueno, las colas de la doña Manolita, ¿no? Se llama. Uy, entonces, qué maravilloso, aquí todo el mundo echando su boleto, regalándoselo entre ellos. Y luego, pues es verdad que otro aspecto del azar, porque no deja de ser puro azar, está demonizado. Bueno, es un interesante debate, la verdad. No sé qué pensáis vosotros, si son buenas, malas, buenas unas, malas otras. Bueno, a ver, yo creo que esto es un melón Un para melonazo, abrir, ¿eh? un melonazo para abrir, sí, porque hay mucha información. Primeramente creo que habría que contrastar cierta información. Se dice, se cuenta, o algo se ha escuchado por ahí, de que el premio de la lotería lleva más de 14 años, o unos 14 o 15 años sin subir. Pero lo que sí sube es
bueno, pues La ilusión. lo que se lleva Hacienda por el premio de la Bueno, a ver, lotería. he de decir que Entonces, el precio del décimo tampoco ha subido. O sea, que al final... vale, el precio de décimo no ha subido, pero bueno, en fin, yo pienso que es un tema complejo para tratar. Sí. Sí. No es tan fácil, ¿no? No es tan fácil porque creo que se juegan muchos factores ahí. A ver, la ilusión sí que es verdad que nunca hay que perderla, hay que jugar a la lotería. Sí que es verdad, un pequeño dato, es más alto el premio del niño que de la lotería. Lo que estamos acostumbrados más a jugar a la lotería que al niño, pero bueno, eso también es interesante que se sepa que puede tocar más en la lotería del niño que de Navidad. Pero bueno, es un tema complejo ese del juego. Al final yo creo que hay múltiples negocios que viven de la ilusión, bien sea de sus clientes por comprarse una ropa que les va a causar que triunfen en su cita amorosa, que triunfen en su boda, que triunfen en un montón de eventos. Jugamos con la ilusión con las películas, con los libros. La ilusión es un motor para hacer dinero. Entonces... Claro. Pensar que puedes pasar de tener una determinada renta a ser de repente millonario es prácticamente un sueño que es difícil que todos podamos acceder a él por los medios habituales. Sí. Porque romper ese ascensor social de una forma tan sumamente rápida es muy complicado, es muy difícil. Es cierto que aquellas personas que tienen un capital mayor también invierten mucho más en la lotería, compran muchos más décimos. Y por lo que sea también, por múltiples factores, por casualidades que se nos Suele tocar escapan, más. que por lo que sea, hay algunos que les tocan incluso varias veces los premios. Gente muy afortunada. Muy afortunada, no queremos decir que estén utilizando ningún tipo de truco ni nada por el estilo. No, Dios, ¿cómo se decir eso? Pero hay a personas que le toca muchas veces, en cambio hay otros que igual somos unos desgraciados, nos toca. Es cierto que no me gusta Ni mucho las pedreas. no me gusta mucho el concepto porque creo que continuamente nos aferramos a poder salir de la pobreza, sobre todo en momentos de crisis que hemos padecido, donde la única forma parece de escapar de las sombras en las cuales vivimos sumergidos es de esa forma, con un golpe de suerte, en lugar de con el esfuerzo, con la dedicación o con otros mecanismos de la sociedad que te lo favorezcan, no Sí. que tenga que ser con un golpe de suerte. Y obviamente pues hay negocios detrás que quieren beneficiarse, puede ser instituciones, empresas, obviamente sabemos cómo funciona. Ahora bien, vamos a comprar algún boleto si el resto de nuestros compañeros también lo compran, porque si ellos de repente se enriquecen y nosotros no, Ahí está ¿cómo nos donde- vamos a sentir? Donde Claro. entra el FOMO. al Claro, final. lo típico de el número de la empresa, ay, este es el número de la empresa, y si yo no lo cojo y toca. Sí, Claro, eso- siempre está ese miedo de haber cometido un error. Entonces, intentas estar, igual que en un montón de aspectos de la sociedad, para no quedarte apartado, intentas entrar dentro de la rueda para no quedarte fuera. Ahora bien, no sé si es el mejor medio y luego hay familias que incluso teniendo ciertas complicaciones económicas lo apuestan todo. Y cuando llega precisamente justo ese día en el cual tú tienes la esperanza de que aunque sea te toque algo y no ves absolutamente nada, igual justo ese día es trágico para muchas personas, te puedes incluso desplomar y no creo que sea positivo. Mientras que igual hay otras personas que se están enriqueciendo o Yo realmente, aprovechándose. cualquier tipo de juego, da igual, cualquier cosa que le dejes al azar, al final tú no tienes el control. Y si no tienes el control, pues lo más normal es que salga mal. Bueno, pero aquí yo pienso Exacto. que también que entran varios los factores de los que hemos hablado antes, que puede ser tanto la psicología, el estado, lo que estabas comentando, Edu, el estado psicológico que haya tras esa persona que está jugando lo que es en este caso, o está comprando décimos. De lotería, bueno, si juegas un décimo, yo creo 1, 2, 3, pero bueno, sí que es verdad que hay gente que invierte y compra 10, 12, 20, 30, entonces bueno. Y también el tema también de la ilusión. Entonces, ahí también hay un papel de la ilusión que, bueno, que pues nunca hay que perder. Entonces, Claro. bueno, 1 o 2 décimos no está mal. Seguramente hay esa
sensación mental de, si no me toca esto, ¿cómo me voy a hacer rico? Todo el mundo queremos ser ricos, ¿no? En parte. Entonces, ¿qué oportunidades nos va a dar la vida? Muchas veces mucha gente dice, pues mira, lo único es que de repente me toque un montón de pasta, ¿no? Claro. Y entonces, básicamente encaja perfectamente esa idea de, oye, golpe de suerte, mucha pasta de repente, te puedes ahorrar trabajar, que eso es la clave, que hay mucha gente atrapada en un trabajo que no quiere, ¿vale? Entonces, te libras de un trabajo que no te gusta, te puedes librar de a lo mejor una zona que no te gusta. Imagínate que vives en un barrio que no te gusta. Claro. Te puedes librar de muchas cosas. También es una forma de escape de Totalmente, tu vida. pero es que eso nos lleva a otro tema, que es la cultura financiera. Porque hay Yo creo muchísimos que casos ese tema igual hay que hablarlo en otro podcast. en otro porque- podcast, pero claro, pero es que Porque hay es larguito, muchísimos sí. casos, no, es que es muy complejo. Hay muchísimos casos de gente que le ha tocado la lotería y se ha arruinado. Wow, Se ha arruinado. Pero Sí. lotería y no te vayas tan lejos. Futbolistas hay a porrón. ¿Qué les ha pasado eso? Eso es Claro. muy fácil. Dinero que no te cuesta casi nada conseguir, dinero Exacto. que... Claro, entonces no- hay una no le das cultura valor. financiera que yo creo que es interesante. Tú que eres profesor también, desde que somos, vamos a decir, adolescentes, que estamos recibiendo pagos y tal, es entrar en ese juego de que haya cultura financiera para poder saber administrar esos golpes de suerte que puede que tengamos en un futuro. Tal cual. Pues sí. Y bueno, y ya para ir acabando, me gustaría que me dijeseis una cosa que 100% estaréis siempre y no... Digamos que, ¿con qué os quedaríais de la Navidad para vosotros? ¿Qué es lo que 100% tiene que estar en vuestras Navidades? Para mí la tradición oral, los cuentos, las historias. Creo que eso es primordial en la Navidad. Sí, ¿no? Lo de cómo lo vivíais a lo mejor hace años, o cómo lo vivían nuestros abuelos. Y ¿A los eso te cuentos que se refieres? contaban. de Ah, los aquellos- cuentos, sí, los los relatos, cuentos, los vale. relatos. Es una cosa que se está perdiendo, porque al final los villancicos, por ejemplo, también Los es una forma de villancicos. De verdad transmisión Es que una oral. forma de Hay tradición relatos que oral. se muestran en los villancicos, eso tienes Claro, toda la razón. claro. Y ya los villancicos hoy en día se están perdiendo. O sea, yo prácticamente hace años que no me acuerdo ya de escuchar villancicos por la calle, digamos. O sea, puedes escuchar villancicos en, pues volvemos a lo mismo, en sitios, comercios y tal, para que entres, para que consumas ahí. Pero realmente, esporádicamente, gente cantando villancicos por la calle, pues hace mucho que no me Bueno, acuerdo sigue yo. habiendo Sí. artistas que siguen apostando por los villancicos, pero yo creo que de Sí, una forma pero popular se está perdiendo. Sí, tratan de poner como mezclar esa tradición con lo moderno actual y no sé si va a salir muy bien eso, la verdad. Pero Lo que- la cuestión es que se hace. Lo que creo que sí tendrían que tener las Navidades es roscón, que es fundamental. Siempre. Cochinillo, que haya buena comida, pero no, en serio, lo que creo que no debería faltar desde mi punto de vista es la familia, los seres queridos, como queramos denominarlo, porque creo que para cualquiera de nosotros se puede llamar de una forma u otra, pero al final también estar acompañado en esas fechas, porque uno de los problemas que no hemos comentado tanto podría ser también la soledad. Sí. Sí, Eso eso Eh, es otro. Hablamos de Sí. fiestas masivas donde estás continuamente rodeado o de amigos o familiares. Ahora bien, aquellas personas que igual no tienen a nadie, claro, puede Y- ser uno de los peores momentos de su vida, sobre todo personas mayores, yo creo. Sí, porque tenemos siempre la perspectiva de las Navidades, es un sitio, una época donde ya estás con tu familia, rodeado de gente, tus seres queridos, Mm, y una persona igual que no tiene a nadie, Claro. son las peores fechas con diferencia del año. tal Pues cual. mira, un tema para hablar en otro podcast, La la soledad. soledad. Sí, la Y soledad, es más, sí. gente que no tiene a nadie y un paso más allá, gente que está rodeada de gente, personas que están rodeadas de personas, pero se sienten Se solas. sienten solas. Eso también es Eso interesante. es muy interesante también. Mm. Sí. Exacto, ese tipo de soledad que no se ve tanto, ¿verdad? Exacto. ¿Y tú, Sergio, con qué te quedarías? Yo, igual que aquí mi compañero y amigo, obviamente me voy a quedar con la figura de la familia. Yo que es verdad que esa emoción no se pierde del todo, ¿vale? Desde que somos pequeños. Igual que es como la energía se transforma, ¿no? Esa ilusión al principio que es por regalos y a lo mejor cosas así, materiales, emociones, quién viene aquí de verdad, pues a lo mejor ahora se convierte en ya he perdido familiares y sé que a lo mejor esta persona de aquí no va a estar el año que viene. Y lo digo yo, que tiene una abuela de 95 años, que vive sola, también tocando el debate de la soledad. Mm. Y esa persona, por suerte, puede venir
todavía cada año a nuestra casa a comer. Entonces, dime si no es algo a valorar que esté ahí un año más y este año espero que esté ahí con nosotros y espero que el año que viene también. Totalmente. Y eso es lo que yo creo que hay que valorar, porque me conocéis, yo no soy creyente, no practico la religión, no es importante para mí en el sentido existencial, ¿no? Pero al final se reúne gente, se reúne tu familia, también nos reunimos los amigos. Exacto. Totalmente. Entonces, sí, Eso obviamente, más. y yo creo que aquí hay quórum, pues Sí. eso es lo que Totalmente. estamos de acuerdo cuatro, Sí. ¿no? Sí. Para mí, por ejemplo, también, a raíz de la familia, pues esas sobremesas que estás con los turrones, polvorones, pues hablando de todo un poco. Y sobre todo el día de fin de año. Yo siempre desde pequeño, esa hora y poco que hay desde que acabas de cenar hasta que estás esperando que suenen las campanadas, siempre hay una tensión que a mí siempre me ha gustado mucho. Sí. Sí. Y volviendo al tema de que cuanto más estamos creciendo, más estamos ya perdiendo la ilusión por la Navidad. Yo creo y pienso que ¿sabes cuándo se puede volver a recuperar la ilusión por la Navidad? Cuando tienes tu propia familia, tienes tus hijos, tu otra familia que has creado tú. Porque claro, si tu familia con la que tú has crecido y has nacido, al final por ley de vida se acaba, pues, acaba desapareciendo. Cuando tú formas tu propia familia otra vez, yo creo que ahí vuelve también la ilusión de ver cómo tus seres queridos, sobre todo tus hijos, Contigo. disfrutan de... Claro, se empieza Eso- el ciclo, ¿verdad? Sí, eso es lo que me está pasando a mí. Eso es lo que me estaba pasando a mí. Vamos, me está pasando a mí, sí. Desde el otro lado, ¿no? Desde otro punto, Al sí. final son fechas donde tú creas tu propia comunidad de Claro. una forma u otra, una familia de una tipología de otra, porque conocemos todo tipo de familias, pero son momentos para unirse y justo Nochevieja también es un momento bastante especial donde parece que el juego continúa, que no termina y que de repente se puede celebrar que estamos aquí y que seguimos contando, disfrutando y bueno, y creando nuevos podcasts como estos maravillosos, como este que acabamos de hacer. Bueno, Exacto. después de este discurso tan sentimental, hasta aquí el primer podcast de Norte Magnético. Esperemos que este podcast sobre la especial Navidad os haya gustado. Y si no, pues le podemos echar siempre las culpas al Grinch, por lo que sea. Efectivamente. Exacto. Y nos vemos en el siguiente podcast. Nada, Así que le den a me gusta, que obviamente, que podéis comenten, comentar Comentarios, que lo queráis. compartáis, todo. lo que pensáis de la Todo Navidad, lo que todo consideréis nos que es lo interesa. mejor. Y nos vemos en el Bienvenido siguiente, sea. que seguramente sea un tema también muy, muy, muy interesante. Hasta luego. Nos vemos. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Dios mío, ¿no? Voy a cortar esto. Espérate que te imaginas. si No se ha grabado. Ahora no se ha grabado nada. Cuidado a la hora de pulsarlo. Le doy. Borrar. Vale, yo creo que ya está.